Pero no la pongas todavía. Si quieres, quítala, ahora la pones. Bueno, buenas tardes, profe. Este es el grupo de tecnología de los materiales en el cual vamos a hablar acerca de las propiedades físico-mecánicas de los materiales y sus aplicaciones en la ingeniería civil. Una introducción breve a este tema es que las propiedades físicas y conocerlas son importantes y fundamentales a la hora de llevar a cabo una construcción, ya que estas influyen en la durabilidad, eficiencia y seguridad de cada proyecto. A medida que vayamos exponiendo, vamos a explorar cada uno de estos materiales que usted nos dejó en el trabajo y vamos a ir ahondando un poquito para conocerlos cada uno. El primer material que yo considero que es el más importante, que es el acero estructural. El acero estructural es un material muy importante en la ingeniería civil porque tiene unas especificaciones y una combinación de beneficios únicos que lo hacen ideal para infinitas variedades de aplicaciones estructurales. Por ejemplo, la densidad del acero estructural. Tenemos que saber qué es la densidad y en pocas palabras la densidad es la cantidad de masa que contiene un material en determinado volumen. Entonces, es importante porque entre menos volumen tenga este material y más carga soporte, es indispensable porque podemos hacer estructuras más esbeltas, lo que nos lleva a que en la actualidad eso es lo que se requiere. Podría poner un ejemplo, por ejemplo, un atleta esbelto, pero con una gran resistencia, es lo que en la actualidad se busca a la hora de construir. Y no de pronto un atleta más, con un cuerpo más grande o con un volumen más grande, pero con la misma resistencia. Lo que se busca en la actualidad es algo que ocupe menos espacio o menos volumen, pero que tenga una resistencia alta. En este caso, el acero tiene una resistencia alta a la tracción y a la tensión. La densidad del concreto aproximadamente puede estar dentro de los 7.850 kilogramos por metro cúbico, bueno, dependiendo del tipo de acero también. Algunos que tienen más carbono o menos carbono. Bueno, estamos hablando de propiedades físicas en este punto de la exposición. Del acero estructural, otra propiedad física también es el punto de fusión. Esto es importante porque el punto de fusión es el que nos dice o el que nos indica a qué temperatura el acero pierde su fuerza estructural. Entonces, para edificaciones como rascacielos, esto es importante porque garantizamos la seguridad de las personas sabiendo o esperando que el acero falle no a la temperatura en la que el incendio lograría debilitarlo. O sea, es decir, si ocurre un incendio y nosotros buscamos garantizar la seguridad de las personas, el acero proporciona una seguridad mientras que se puede evacuar a las personas hasta ceder. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de la resistencia del fuego, que más o menos está entre 1370 grados centígrados y 1500 grados centígrados, obviamente dependiendo del acero. Es importante también a la hora de la fabricación y la soldadura tener en cuenta esta temperatura porque a la hora de soldar es importante saber los valores y no quitarle al acero esa fuerza estructural que ya él posee desde un inicio. Entonces, en pocas palabras, el punto de fusión determina a qué temperatura el acero empieza a derretirse. Es algo esencial para procesos como fundición, soldadura, fabricación y comportamiento antiincendios. También hay un recubrimiento que se le echa al acero para evitar de que un incendio provoque la falla en este acero. Ahora seguimos con la conductividad, que es otra propiedad física que tiene el acero.
la conductividad térmica y es parecida al punto de fusión. La diferencia está en que la conductividad es cómo se transmite el calor en medio del acero. Por ejemplo, es la capacidad que tiene el acero para conducir el calor en una zona dentro del material. Y esto lo podemos ver claramente a la hora de construir un puente, supongamos, porque el calor del sol hace que este calor se distribuya por todo el material y se dilate. Entonces son valores que hay que tener en cuenta a la hora de construir. Después de la conductividad térmica, pasamos a la resistencia a la tracción. Y estas son propiedades que ya son mecánicas. ¿Por qué digo que son mecánicas? Porque son todas las que vamos a ver ahora son propiedades que están dentro de la gráfica de esfuerzo versus deformación. Y hay una en especial que de pronto no nos han enseñado, pero que a medida que fuimos investigando en este taller, la consideramos. Y la voy a mencionar más adelante. Pero la resistencia a la tracción es la máxima tensión que un material puede soportar antes de romperse cuando se le aplica una fuerza de tracción, es decir, cuando se intenta estirar. Y eso lo podemos ver claramente en la gráfica de esfuerzo versus deformación, que ya nos han enseñado bastante. Y esta se mide en megapascales. Esta es una propiedad mecánica fundamental para materiales estructurales como el acero. La resistencia a la tracción nos indica cuánta fuerza puede soportar el acero antes de romperse al ser estirado. Después de esta viene la ductilidad. Y la ductilidad no es más que la capacidad del acero para deformarse sin romperse. Entonces, lo cual es sumamente fundamental en la construcción, y esto nos permite que en caso de sobrecargas o sismos, las estructuras no colapsen, sino que se mantengan. Solo que se deformen y que ya nos avisen de que sufrieron una deformación, eso se vería en el concreto, y estas nos puedan ayudar a evacuar a las personas, que eso en realidad es lo que todo ingeniero civil procura, que es salvaguardar la vida de las personas. Esta también la encontramos en la gráfica de esfuerzo versus deformación. La que me pareció interesante y que creo que no habíamos visto es la tenacidad. Y la tenacidad que es la siguiente: todas estas son fuerzas estructurales con propiedades mecánicas. Yo encontré una definición que es como la resistencia más la ductilidad. Por ejemplo, un material tenaz puede soportar esfuerzos elevados y deformarse bastante antes de romperse. O sea, esto lo hace ideal para estructuras que deben resistir golpes, vibraciones o cargas inesperadas. Por ejemplo, a la hora de construir un carril de tren, él necesita no solo no deformarse, no solo estirarse, sino mantener una resistencia ante los golpes obviamente, de las vibraciones del tren. Y lo interesante de esta es que esta también está reflejada en la gráfica, y en la gráfica del área versus deformación, pero esta se ve en el área bajo la curva. ¿Ya? Y siempre nos habían explicado en esta gráfica cómo se comportaban la resistencia versus deformación, pero nunca nos explicaron que había en el área de bajo la curva, y lo que hay es la tenacidad, o sea, la capacidad que tiene el acero a soportar vibraciones y golpes. Por último, está la elasticidad, que es el comportamiento elástico hasta cierto límite, como ya lo vimos en la gráfica, en donde ésta recupera su forma original, que es esa parte inicial de la gráfica en la que la resistencia, en la que el acero se deforma, pero encuentra un punto, o sea, no es un punto tan crítico en el cual que si tú quitas ese esfuerzo, la deformación vuelve a su lugar, o el acero vuelve a su lugar. Entonces, todos estos propiedades físicas y mecánicas son muy importantes a la hora de construir. Entonces podemos verlas en puentes colgantes, en puentes ferroviarios o vehiculares, y en barreras de protección también las podemos ver, como las que están en la carretera. Entonces eso es lo que
lo que es el primer tema acerca del acero estructural. Bueno, muy buenas tardes. Yo le vengo a hablar de la mampostería. Este es un sistema constructivo que utiliza unidades como ladrillos, bloques de concreto, piedra, etcétera, unidades como mortero para crear estructuras, ¿cierto? A lo largo de la historia, con mortero para crear estructuras, la historia se remonta a miles de años atrás, ¿cierto? Que, por ejemplo, construcciones antiguas como pirámides de Egipto, los monumentos y las ruinas de civilización remota para la mampostería ha revolucionado a lo largo de la historia, adaptándose a las necesidades y tecnologías de cada persona, ¿cierto? Los tipos de mampostería serían, pues, de ladrillo, mamposterías de bloque, de concreto, mamposterías de piedra, otros tipos de... Hay muchos otros tipos de mampostería, pero estos serían de pronto los más comunes. La mampostería de ladrillo se utiliza más que todo conocida como unidades. Es un tipo de mampostería muy versátil y se utiliza para variedades de aplicaciones. Esto más que todo, bueno, yo lo he visto que lo utilizan mucho eh, para de pronto crear todo tipo de estructuras. Pero esto siempre y cuando se utiliza con ladrillos que no son tipo macizos, sino que siempre tienen por debajo tienen no sé cómo decirlo, pero tiene su hueco donde se puede reforzar. La mampostería de bloque de concreto utiliza bloques como unidad de mampostería, es un tipo que es muy resistente, se utiliza en aplicaciones que requieran una gran resistencia estructural también. Mampostería de piedra, utilizan piedras naturales como artificiales también. Y unidades de mampostería es un tipo de muy duradero y se utiliza en las aplicaciones que requieren un gran tipo de resistencia y durabilidad. Este tipo yo lo he visto mucho que lo utilizan en los ríos, de pronto para que la fuerza del agua no vaya dragando las partes que van de las partes laterales, ¿cierto? No vaya dragando de pronto la tierra por debajo. Materiales y técnicas. ¿Sube? Corre ahí mismo. Los materiales y técnicas de mampostería, los materiales serían ladrillo, bloques, concreto y mortero. Obviamente hay mucha variabilidad en este concepto, pero digamos que estos son los que se utilizan comúnmente, ¿cierto? Las técnicas de construcción son muy versátil y muy variado, porque es que para cada construcción obviamente se utiliza una manera muy diferente. Y en esto hay mucha ventaja, que lo cual tiene mucha durabilidad. La mampostería es muy duradera y puede resistir las condiciones climáticas en las adversidades de muchos tiempos. La resistencia al fuego, la mampostería es muy resistente para prevenir la propagación de incendios, ¿cierto? El aislamiento térmico y acústico, la mampostería puede proporcionar un buen aislamiento térmico, lo que puede ayudar a reducir los costos y energía para mejorar la comodidad interior. La estabilidad estructural, más que todo, es una de las principales, en la cual la mampostería es muy estable y puede soportar cargas que pueda sin deformarse o fallar. Es muy baja en mantenimientos. La mampostería requiere un poco de mantenimiento y puede durar muchos años sin necesidad de pronto de hacerle alguna restauración o cualquier otro tipo de reemplazo. ¿Ok? Ya, dale. Siguiente. Bueno, yo le voy a hablar sobre los barnices. Les voy a hablar sus propiedades físicas, sus propiedades mecánicas y la aplicación que eso vendría siendo entre los acabados y la protección que este material genera en la obra de construcción o para lo que lo vayamos a utilizar.
Bueno, para saber primero de lo que vamos a hablar es que es un barniz. Es un recubrimiento transparente o translúcido que se aplica sobre superficies para proteger o envejecer el material que se está utilizando y mejorar su apariencia. Sabemos que se utiliza principalmente sobre maderas, materiales u otros materiales para brindarle una durabilidad y un acabado estético. Bueno, sus propiedades físicas es aporta acabado brillante o mate, adherencia y se aplica finalmente sobre la superficie aplicada. Encontramos dos tipos de barnices. Barnices que se utilizan para madera, que los barnices para madera son más comunes que los que se utilizan para metales. Y los que se utilizan para metales son para proteger las superficies metálicas de la oxidación, de la corrosión o deterioro de agentes externos. Paso. Bueno, las propiedades mecánicas de los barnices es contra la abrasión, es la resistencia a la humedad, es proteger contra el agua y la humedad ambiental y mejora la durabilidad del material tratado. Los barnices actúan como una barrera protectora, evitando que las superficies se desgasten o sean dañadas por factores como el agua, el polvo, la suciedad o los rayos UV. En estética, más que todo, ayuda a proteger la apariencia del material y proporciona un acabado brillante o mate que puede resaltar con textura o un color natural el metal o la madera. Las aplicaciones de las barnices en la madera, que es el material más común que se utilizan, pueden aplicarse en pisos, muebles u otras estructuras. En metales, más que todos los barnices se aplican en estructuras metálicas como vigas, columnas y para evitar la corrosión. Y en piedra o cerámica, algunos barnices especiales se usan para proteger las superficies, dando un acabado suave y brillante. Paso. Bueno, en conclusión, los barnices combinan la funcionalidad y la estética para el tipo de material que se vaya a usar, ya sea mayor protección, una estética mejorada, una facilidad de mantenimiento, una resistencia a la intemperie y es un material muy útil que en cualquier tipo de construcción en el que lo vayamos a utilizar es bueno utilizarlo. Buenas tardes, les voy a hablar acerca de las pinturas y los impermeabilizantes. En el común se tiene la idea o la creencia de que estos solamente tienen una función estética, pero es una concepción errada acerca del material, ya que su principal función o su principal rol es la protección y conservación de los elementos a través del tiempo. Y como material de construcción, debe responder ante ciertas propiedades físico-mecánicas que aseguren su desempeño frente a los agentes ambientales y esfuerzos mecánicos. La primera propiedad es la adherencia, que es la capacidad del material para fijarse a una superficie. Y también evita el desprendimiento del material particulado. Esta propiedad está regulada por los ensayos de corte y tracción mediante la norma ISO 2409 o la STM de 3359. ¿En qué consisten estos ensayos? Se realiza un rayado en forma de cruz sobre la pintura ya adherida al sustrato o a la superficie. Se limpia con una brocha y luego se le pegan unas cintas transparentes, unas cintas adhesivas. Luego se retiran y dependiendo del patrón se puede caracterizar qué tipo de adherencia tiene la pintura. La siguiente propiedad es la elasticidad o flexibilidad y es la que permite las ligeras deformaciones
de la pintura sin agrietarse. Esta propiedad es bastante crucial en zonas de cambios térmicos frecuentes debido a la contracción y dilatación térmica o en lugares donde hay vibración. Esta propiedad está regulada por la norma ASTM-D 4541 o la NTC 1115. Para determinar esta propiedad se toma una lámina revestida o pintada con la pintura y se dobla mediante un mandril. Y se observa cuánto tarda o qué magnitud de doble resiste la pintura antes de romperse o empezarse a decolorar. Luego tenemos la dureza superficial. La dureza la podemos definir como la resistencia que ofrece un material o recubrimiento a la alteración permanente mediante la aplicación de esfuerzos mecánicos como pueden ser dobleces, frotaciones o rayados. Y la dureza no depende también de otro tipo de propiedades como la elasticidad, la plasticidad y la cohesión. Existen diversos ensayos para determinar la dureza del recubrimiento, como pueden ser el durómetro de lápices, la varilla durométrica, el durómetro de penetración, que son ensayos en métodos portátiles, por decirlo así. Y existen ensayos que sí son de laboratorio, como puede ser el péndulo de Persos. Y todos estos están regulados por la normativa ASTM de 3363 y la ISO 15184. Y por último tenemos la impermeabilidad y la resistencia contra agentes agresivos. Bien, la impermeabilidad es una de las características más importantes de las pinturas, ya que estas evitan el paso del agua y protegen también de que no se filtre el agua por medio del concreto y pueda llegar al acero de refuerzo. Resistencia contra agentes agresivos, también algunas pinturas, no todas, protegen contra el ion cloruro, el sulfato, que también pueden causar problemas al acero de refuerzo. Muchas también presentan protección contra la carbonatación del concreto, lo que puede afectar la resistencia de este. Puede dar una resistencia aparente cuando en realidad es mucho menos. Cabe también destacar que si un concreto ya está carbonatado, cuando se le aplica recubrimiento resistente a la carbonatación, a medida de que pasa el tiempo, recupera sus propiedades. Y estas pinturas resistentes a los agentes agresivos, como los iones cloruro y sulfato y a la carbonatación, se aplican principalmente en techos, cimentaciones y elementos exteriores. Bueno, profe, y en conclusión, cada material tiene propiedades que son únicas, que determinan también un uso adecuado a la hora de la construcción. Tenemos que hacer un correcto uso o una elección, porque esto impacta directamente en la eficiencia y en la sostenibilidad y seguridad de las construcciones. Y dominar esta propiedad permite tomar decisiones técnicas acertadas y la más importante de todas, que es preservar la vida de las personas que van a vivir dentro de ellas. Entonces, muchas gracias por todo y esta fue nuestra presentación. Listo.